queremos que la iglesia pueda escuchar. Por ahí en el 2010, en agosto, llegó una persona. Recuerdo algo de aquel día, ¿no? Cuando llegó, bueno, fue algo curioso. No sé, lo que yo recuerdo es que ese día, dentro del mensaje que estaba compartiendo, yo decía que tal vez había gente que se quería quitar la vida y que era importante que le dieran una oportunidad a Jesús. Y me acuerdo que pasó una invitada que llegó ese día. Y bueno, a raíz de ahí, del 2010 a la fecha, estamos hablando ya de 8 años por ahí, empezó a suceder uno de los, no sé, milagros, ¿qué podríamos decir?, más increíbles que a lo mejor hemos podido ver dentro de un matrimonio. Y a lo mejor muchos de ustedes los conocen, los han visto, los ven aquí con una sonrisa, les han saludado, pero a lo mejor no conocen exactamente todo lo que Dios hizo en sus vidas. Y platicando con ellos en esta semana, ellos precisamente cumplen 23 años de casado, y después de un proceso que Dios ha tratado con ellos y de los cuales ellos quieren hoy en día compartirlo con la iglesia, de cómo puede llegar a ser la vida sin Cristo y cómo es que Dios puede transformar un corazón, pero no solamente un corazón, sino toda una familia, porque el testimonio es de verdad muy muy grande y que realmente impacta mucho mi corazón, de cómo a partir de aquel momento todo lo que Dios empezó a hacer y cómo empezó a obrar hasta el día de hoy. Y bueno, hoy para mí, la verdad, muy contento. No sé si yo estoy más nervioso que ellos de la emoción, ¿va? Pero quiero pedirles hoy en esta tarde si pueden pasar a don Benjamín y a Betty, y nos puedan compartir su testimonio hoy en esta tarde. Muy bien, cheque, nuestra hermana Betty ya viene preparada. Okay. Pero de verdad, recuerdo que en una ocasión estábamos sentados aquí en la mesa de su casa y empezaron a platicarnos tantas cosas. Yo estaba así con los ojos desorbitados, no escuchándolos, y yo decía, wow, cómo cuando uno conoce a lo mejor a las personas, a la gente, uno no sabe ni a veces ni tiene idea de todo Miren, hay algo que a mí me impacta mucho, es la forma en cómo el diablo quiere destruir las vidas. Y cada vez que yo veo cómo una vida está así aplastada, está sumida, y cómo la tiene el diablo, y después aquello se convierte en un testimonio, me impresiona mucho cómo es que Dios lo hace así. Porque cuando uno ve aquella vida que está así, en lo más profundo del lodo, de un hoyo, de un pozo, uno dice, wow, cómo el diablo puede destruir las vidas. Pero cuando Dios saca aquella vida y hace el milagro y hace una obra maravillosa, increíble, la verdad uno no deja de maravillarse. Y aquello que el diablo quiso usar para matar y destruir, Dios lo convierte para que eso dé vida, y vida en abundancia. Así que un testimonio de cada uno de nuestras vidas, que en un momento dado el diablo quiso destruirnos y vernos ahí tirados. Ahora cuando Dios restaura, cuando Dios sana, cuando Dios trae un cambio nuevo a nuestras vidas, como aquel testimonio que parecía que era para mal, Dios lo transformó en algo para dar vida a aquellos que escuchan. Así que hoy quiero cederle lugar a nuestra hermana Betty, a don Benjamín, así que yo los dejo en compañía de ellos.
Buenas tardes. Estoy un poquito nerviosa. Siempre hablo con ustedes, no me da nervios, hoy no sé por qué. El martes 27 de noviembre mi esposo y yo cumplimos 23 años de casados. El miércoles él me habla por teléfono, andaba afuera y me dice: ya le dije al pastor que quiero dar testimonio de nuestro matrimonio. Le digo: está bien. Y ya, me dice: no, pero ¿qué crees? Que no nomás voy a dar testimonio, no nomás vamos a dar gracias. Le digo: entonces vamos a dar testimonio. Le digo: y luego pues tenemos que pasar allá enfrente a dar nuestro testimonio, a contar parte de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Y le digo, y yo estaba en el teléfono y yo le digo: le quiero colgar porque yo no hallaba qué hacer, ¿verdad? Lo primero que le decía al pastor el miércoles, por primera vez lo entendí, ¿verdad? Dije: Dios mío, ¿qué le voy a decir? Algo que se me viene luego a la mente: ¿qué le voy a decir a tu pueblo amado? No puedo venir a decir cosas que no son, tengo que hablar con la verdad. Muchos me conocen, pero no conocen quién es la Betty antes de llegar a esta iglesia. Pues bueno, voy a empezar. Desde chiquita, ¿verdad? Empecé con una infancia pues triste, sola, porque mi papá falleció a los 12 años. Mi mamá siempre estuvo trabajando, siempre estuvimos solos. Desde chiquita, unos 4 o 5 años, un tío abusó de mí. Pero desde ahí el enemigo, no sé qué planes tenía conmigo, pero son más grandes los que Dios tiene para mí. Quiero empezar con este pasaje. Si me pueden acompañar, es el Salmo 126, 3. Y les voy a explicar por qué. Dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y así es. Yo desde los 13 años, en primero de secundaria conocí a mi esposo. Desde ahí fuimos novios, duramos 3 años de novios. A los 17 nos casamos, ya venía César en camino. Mi mamá quería que nos casáramos al otro día cuando le dijimos que estaba embarazada. Desde ahí empecé mal porque deshonré a mis padres. Bueno, nada más a mi mamá porque mi papá ya había fallecido. Y nos casamos, duramos 2 años casados, nos separamos, pasaditos de 1 año. En ese año cometimos muchos errores. Yo no lo dejaba ver a César, él le podía mucho no poder ver a mi hijo. Nos separamos por cuestiones de que no teníamos dinero, muchas cosas. Me dejé influenciar en parte por mi mamá, porque para mi mamá él siempre me decía: ¿qué vas a hacer con ese hombre? Que él es poca cosa para ti. Pero aún así yo lo amaba. A mí no me importaba que él no tuviera dinero, pero sí influyó el no tener dinero, ¿verdad? El carecer de cosas. Nos separamos 1 año. Ya después de mucho tiempo de que él le hizo la lucha para que yo le dejara ver a César, nos veíamos a escondidas de mi mamá, porque mi mamá no quería que yo me volviera a regresar con él, pero yo sí quería estar con él. Me embarazó de Daniela, nos juntamos y de ahí empezó una vida pues aparentemente bien, pero fue una vida llena de reproches. Él me reprochaba mucho el no poder ver a su hijo, que tanto tiempo que estuvimos separados. Yo batallé mucho para volverme a hacer a su modo de él, ¿verdad? En mi casa a mí de chiquita nunca me inculcaron: tú tienes que obedecer a tu esposo, tú tienes que estar con él cuando él llegue de trabajar. Yo hacía lo que quería. Él me decía: no te salgas, y yo me salía. No gastes dinero, yo me lo gastaba. Él en sus fuerzas, ¿verdad? Él quería que hiciéramos las cosas bien. A mí me costaba mucho trabajo. Él era un poquito duro en cuestión a educar a mis hijos. Se enojaba y me decía: ¿les pegas tú o les pego yo? Y a mí me dolía que él les pegara a mis hijos. Y yo me metía al cuarto con mi hijo César y le decía: haz como que te pego, llora.
yo le pegaba a la cama, ¿verdad? Con el zapato. Y me dijo, ¡ay! ¡Ay! Porque uno como mamá no le puede pegar a su hijo aunque esté haciendo mal, ¿verdad? Porque luego mi hijo también de repente se portaba un poquillo mal, ¿verdad? Pero yo le mentí a él, yo no le hacía caso, ¿verdad? Pero también lo deshonraba en ese aspecto, en que no le obedecía. Pasa el tiempo, él siempre, su mayor prioridad era tener dinero para que tuviéramos que comer, que no nos faltara nada. Él llegaba de un viaje y si yo no estaba, él luego buscaba en los closets que hubiera ropa, porque si no había ropa era que yo ya me había ido con mis hijos otra vez. Para él fue un trauma lo que yo hice, el haberlo dejado. Nos costó mucho tiempo que él me perdonara. ¿No me perdonaste, verdad? Eso creo que sí. No, sí. Le costó mucho tiempo, ¿verdad? Pero y ya después fue una vida de infidelidades, de golpes. Cuando él me pegaba, al otro día me daba dinero para que yo me fuera al centro. Ve y cómprate lo que quieras, cómprale a los niños. Todas mis fotos que yo tengo siempre estoy sola, sin él. Yo le decía, con perdón de la palabra, yo me siento sola como un perro, porque siempre ando con mis hijos como un perro, en las fiestas, en los festivales de la escuela, en la calle. ¿Por qué tú no estás conmigo? Pero él no lo entendía, él andaba en su mundo de que se creía el más guapo, de que las nenorras y cosas de esa, ¿verdad? Pero eran muchos los problemas que nosotros teníamos, no conocíamos de Cristo. Después yo me endeudo por un préstamo que mi hermana no pagó, me iban a cobrar y él se enojaba. Empecé a sacar dinero prestado aquí, allá. Nuevamente le echaba mentiras a él porque le decía lo que él me daba para una cosa, yo lo ocupaba para otra. Él no sabía. Él empieza a conocer el mundo de las drogas. Nuestra vida era muy, muy triste. Él antes pues robaba, ¿verdad? Él traía mucho dinero a la casa, pero así como llegaba y lo traía, al otro día me lo pedía. Estábamos en la casa un día, me acuerdo mucho, comiendo César, Daniela y yo, porque él no estaba, y llega, dame el dinero, con mucha desesperación, lo necesito. Yo le decía, pero es que yo necesito más de ese dinero, ¿para qué? Y yo no le podía decir mis deudas que yo tenía. Para mí era un infierno vivir así. Carmen está aquí de vez. Muchas veces corrí con ella cuando venían los aboneros para decirle, Carmen, dile a mi esposo que el abonero viene contigo. Y bueno, ella es testiga, ella siempre me decía, habla, dile que debes, no te quedes callada. Mi esposo en su mundo de las drogas, yo me sentía sola. Muchas veces, bueno, fueron varias. Una vez yo me acuerdo, yo tenía mucha medicina de mis hijos, yo me quería tomar todas las pastillas, yo ya no quería saber nada de mi vida matrimonial. Entraron mis hijos y me acuerdo que me dijeron, no mamá, no te las comas. Yo no hallaba la salida, yo quería morirme, ya no quería saber nada de Dios. Esa vez ellos estaban llorando. Ya pasó el tiempo, no me las tomé, pero en cuanto yo tenía un problema, una situación difícil, me metí al cuarto y mis hijos lo que hacían era agarrar la medicina y esconderla, porque ellos pensaban que yo me iba a volver a tomar la medicina para tomármela, para morirme. Después, con el tiempo, yo intenté nuevamente un día, dejé a mis hijos en la escuela, ya no llegué a mi casa, él estaba en la casa, yo ya no llegué. Yo intenté cortarme las venas. Él me habla por teléfono, me dice, ¿dónde estás? Yo vivo por la feria, le digo, estoy en el estacionamiento de la feria. Te entrego a tus hijos, yo ya no voy a volver a la casa. Me dice, ¿por qué?
digo, es que yo debo mucho dinero. Tú así como llegas con el dinero, tú lo usas en tus drogas, yo debo deudas. Me dice, ¿dónde estás? Va y me busca. Él estaba desesperado, no hallaba qué hacer. Me dejó tirada en un sillón, yo estaba lloré y lloré. Fue y buscó a mi cuñada. Empezábamos apenas medio a conocer de Dios porque un amigo de él nos invitó a una iglesia cristiana. Íbamos, pero yo no entendía lo que decían. Yo todavía tenía una venda en mis ojos. Yo creía que la solución, yo le pedía a la Virgen de Guadalupe, creía que ella me iba a ayudar, pero nunca fue así, yo no lo entendía. Nos explicaban de la palabra, pero yo estaba ciega, sorda, no entendía nada, no, ninguna palabra la retenía. Yo solo pensaba en cómo salir de mi problema. No me gustaba ver a mis hijos tristes, mi vida era muy triste. En ese entonces Oralia me dice, vamos Betty, hay un reto, que vengas a mi casa 3 días. Un día vas a ver una película, otro día vas a ver otro y otro día vas a ver otra. Y yo dije, sí, fui el primer día, ahí hice la oración de fe con ella y con Felipe, ¿verdad? Acepté a Cristo en mi corazón. Al segundo día yo me escondía, yo no quería ir a su casa. Yo le decía a mi esposo, es que nos invitaron, vamos. Y decía, no, no hay que ir. No queríamos ir con Felipe y con Oralia, les teníamos como un poquito miedo, ¿verdad? Y así, entonces ya después pasa el tiempo, era más las adicciones de mi esposo, más los pleitos en mi casa. Aquí hay varios vecinos que fueron testigos, inclusive una vez, no sé quién, le mandó a hablar a la patrulla porque estaba tan fuerte los problemas, los gritos en mi casa, los golpes, y aún así yo no entendía. Yo lo que hacía era correr con Oralia y con Felipe y decirles, pasó esta situación. Me acuerdo que ellos se ponían a orar, a orar, a orar, vamos a orar. Medio fui entendiendo su palabra. Entonces él llega un día y me dice, yo ya no puedo con esta vida. Él también muchas veces cuando se drogaba, él quería matarse. En mi familia existía mucho la palabra muerte, creíamos que era la única salida. Y me dice, ¿me voy a internar? Le digo, sí. El día que él me dice eso, antes había un programa que se llama En Frecuencia con Jesús, en la noche. Entonces me dice Oralia, hablé para que alguien se ganara un disco, ¿y qué crees? Te lo ganaste tú, pero tienes que ir a la iglesia. Me acuerdo que fui a la iglesia de Ágape, ahí fue donde me gané el disco, no recuerdo el artista. Me tuve que quedar al culto y yo decía, ay, en esta iglesia están locos, ¿por qué danzan? ¿Por qué brincan? ¿Por qué lloran? ¿Por qué levantan las manos? Y ya llegué a mi casa con mi disco, lo escuché, pero igual no entendía lo que decían las alabanzas de Dios. Y al otro día veo a Oralia bien emocionada y me dice, bien, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo te fue en esa iglesia? Y que no sé qué. Yo le decía, ahí están locos, Oralia, las mujeres tocan la batería, tocan la guitarra, cantan. Yo venía de una iglesia católica donde pues conocemos los cantos católicos, solo es con una guitarrita y nada más. Aquí ya hay muchos instrumentos, yo no lo entendía todavía. Nada más a Oralia le da mucha risa y me dice, te invito el domingo a mi iglesia. Le dije, sí. Yo dije, yo ya no tenía nada que perder. Él estaba internado, yo estaba sola con mis hijos, no tenía dinero. Me fui a vivir con mi mamá ahí en la Simón Díaz. Me venía los fines de semana a mi casa a vender taquitos. A veces vendía, a veces no. Hubo un día que solo vendí 4 taquitos y fueron fiados, ni siquiera me los pagaron. Yo dije, ¿qué hago? Yo me iba, un amigo de él nos daba dinero, pero donde él estaba internado en Temazcali, ahí te piden medicina, te piden, tienes que estar pagando, tenemos que ir a consulta nosotros, tenemos que pagar nuestra consulta.
y luego el que necesitaba medias, pants, ropa que yo no tenía para él, yo gastaba. Entonces ya llega el domingo 6 de octubre del 2010, no se me va a olvidar. Llegué a esta iglesia y que voy viendo los mismos locos que vi en Ágape. Yo dije, Dios mío, tenía mucha vergüenza con Oralia. Pero desde ese día Dios empezó a cambiar mi vida, la vida de mis hijos y la vida de mi esposo, porque le empezamos a conocer. Yo le empezaba a llorar, a suplicar que me rescatara de la vida donde yo estaba viviendo. Yo no quería eso para mis hijos. Después él sale de Temazcali, estuvo un tiempo viniendo y luego a veces peleábamos. Él ya no quería venir a la iglesia, se cayó otra vez en las drogas, aún viniendo a la iglesia, y me decía, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo me siento mal, soy un pecador, soy un hipócrita, ¿qué hago ahí? Yo le decía, no, tenemos que seguir viniendo porque Dios va a cambiar nuestra vida. Yo seguía aferrada, me tuve que aferrar a la palabra de Dios. Cuando hay una palabra que me gusta mucho, viene en Habacuc 3, 17 y 18, y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Siempre yo abría en mi celular y me salía ese pasaje. Nunca entendía por qué. Me dije, Señor, yo quiero conocerte tu palabra, ¿por qué me sale ese pasaje? Cuando yo estaba en tribulación, en angustia, en desesperación, aún ya viniendo a la iglesia, tenía pensamientos de quitarme la vida. Pero entendí en este pasaje que por más difícil que sea la situación, debemos de gozarnos en Dios, porque Él es nuestro creador. Él ya tenía un propósito. Por más difícil que haya sido nuestra niñez, nuestra infancia, aún nuestra adolescencia, Dios, cuando ya tiene un propósito para nosotros, no hay quien se lo quite de su mente. Y le doy gracias a mi Padre Dios porque hoy nos tiene aquí. Había veces en que mi esposo, ya cuando no me contestaba y le marcaba, ya sabía que no iba a llegar, que andaba mal. Yo salía en la madrugada, dejaba a mis hijos encerrados, ellos no se daban cuenta. Yo andaba en las gasolinerías buscándolo para traérmelo a mi casa. Ya como podía me lo traía porque él no quería llegar a la casa. Él decía, ¿yo a qué voy? ¿Para qué te sirve un esposo así? Ya déjame. Mucho tiempo me decía que lo dejara, pero yo lo amo demasiado y yo no lo podía dejar. Yo siempre le decía, es que un esposo no nada más es para las buenas, también es para las malas. Siempre les ponía el ejemplo, nosotros somos una mesa, si una patita se rompe, todos nos vamos a ir de lado. Si tú te caes, nos caemos todos, tenemos que estar unidos. Había ocasión, yo me aferré mucho a Dios. Dije, yo le tengo que creer a Dios en todas las promesas que vienen aquí en su palabra. Clamaba a Él. Cuando Él se estaba drogando, Él no llegaba a la casa. Yo estaba en mi casa de rodillas, Él drogándose, y yo hincada en mi casa pidiéndole a Dios. Y yo creo que mis oraciones fueron escuchadas, porque de no haber sido así, Él no estuviera ahorita aquí. Yo le doy la gloria y la honra a mi Padre Dios, porque fue Él quien nos rescató, quien nos libertó, quien nos dio vida. Todo este proceso, en mí tuvo que haber un perdón por todo lo que Él hizo. De parte de Él tuvo que haber un perdón por todo lo que yo le hice. Dice en su palabra en 2 de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y yo así lo creo, que Dios nos reconcilió, porque de no haber sido así, ahorita no estuviéramos aquí.
Ahorita no digo que no tengamos batallas, que no tengamos luchas. Somos imperfectos, nos peleamos, nos enojamos, pero una cosa sí tenemos que tener presente: que Dios sea el centro de nuestro matrimonio, de nuestra familia, porque sin Él no somos nada. Sin Él vamos en error tras error. Él ya pagó por nosotros, y nosotros solo a Él es quien debemos de agradecerle, a nadie más. Le doy gracias a Dios por la vida de mis hijos, de mis nietos, de mi esposo, de nuestros pastores, que muchas veces pues acurrimos a ellos, ¿verdad? A Oralia y a Felipe, que también estuvieron escuchándonos. Aquí muchas de ustedes me conocieron, que yo siempre llegaba llorando. Cada que hacían un llamado aquí adelante, yo siempre estaba. Yo decía, yo no me voy a ir de aquí hasta que no esté convencida de lo que estoy pidiéndole a Dios. Y miren, aquí está su respuesta. Por más difícil que sea la situación, debemos de confiar en Dios, porque Él nos ama. Él no nos quiere ver tristes, enojadas, llorando. Él quiere a sus hijos libres, en victoria. Y hoy le quiero dar la gloria y la honra a mi Padre Dios, que es quien me permite estar en esta iglesia, con esta hermosa congregación, con mi esposo y con mis hijos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, pues ya prácticamente lo ha dicho casi todo, ¿verdad? Mi esposa. Y parte del no conocer de Dios, a mí como varón de hogar, me llevó en el tiempo de separación, cuando estuvimos dejados. Es algo que no mucha gente lo sabe, ¿verdad? Mi familia sí, a cometer muchos errores, ¿verdad? Uno no conoce de Dios, y cuando está uno fuera de la cobertura de Dios, cuando uno no le conoce, definitivamente uno anda con una venda en los ojos, ¿verdad? Y a mí me llevó a serle infiel cuando no estuvimos juntos, y parte de esas cosas que yo hice mal, ¿verdad? Entre todo digo, no es algo que yo haya hecho mal, no sé cómo se diga, pero yo tuve un hijo fuera del matrimonio. Hay veces que aquí se ha acercado alguna que otra persona a pedirme un consejo, y yo le he preguntado a Dios, ¿qué les tengo que decir cuando mi corazón ahorita está quebrantado? Porque el hijo que tengo se llama Alejandro. Él vive en adicciones. Él no quiere saber nada de mí, ni de su mamá, ni de nadie. Solo quiere estar en drogas. Yo le he hecho mucho la lucha. De hecho, mi familia me ha ayudado. Mi hijo César me ha dicho, llévatelo a los viajes. Nos lo hemos llevado de ni una ni de otra manera. Y que cuando viene alguien y te dice, oiga hermano, ¿qué cree que estoy pasando por esta dificultad? Ore por mí. Y estás en ese momento de dificultad. Es algo que no es nada fácil, ¿verdad? El refugio lo he encontrado en Dios, ¿verdad? Aun cuando yo estuve aquí en la iglesia, cuando yo era servidor de la iglesia, mi hermano Felipe, gloria a Dios por la vida de mi hermano Felipe, de mi hermana Oralia, yo llegué a fallarle a Dios. Llegué a caer en las drogas. Y hubo una palabra muy hermosa que Oralia me decía una vez. Le digo, ¿sabe qué? Le vengo a entregar la playera, porque yo no puedo estar sirviendo de esa manera. Yo le decía al Señor, de una y de otra forma, dime qué tengo que hacer, Padre, porque yo no quiero regresar a esa vida de la cual tú ya me sacaste. Y le decía yo a Dios, ¿qué tengo que hacer? Si te he pedido mal, dime cómo hacerlo, Señor. Habla mi corazón.
que mi corazón te pueda pedir de una forma correcta. Si he hecho mal, dímelo, perdóname. Esa vez me dijo Oralia, ¿sabe qué? No me diga eso. Mi hermana Oralia es una persona con mucha autoridad. Y yo le decía, no, si es que yo no puedo estar sirviendo así. Dijo, ok, sí va a ser disciplinado. Pero una cosa sí le digo, no importa cómo llegue usted a la meta, pero tiene que llegar. Y fue algo que se me quedó en mi corazón, porque yo sabía que era de parte de Dios. Y yo entendí que yo en mi condición de hombre le puedo estar fallando al Señor. Pero cuando uno se entrega por completo a Dios, yo me entregaba a medias. Yo entendí que me entregaba a medias. Una vez yo, después de un día malo, recuerdo bien claro que Dios habló. Yo sentí que Dios habló a mi corazón y me decía, es que tú dices amarme, pero no lo crees. Lo dices de dientes para afuera, pero no desde tu corazón. Y es lo que yo entendía, que tenía que esforzarme, que yo estaba viviendo en decir que me esforzaba, pero no era cierto. No nada más tenemos que decirlo. Yo en lo personal, yo vivía así diciendo, no, sí, y el ir al domingo ya. Pero en toda la semana mi Biblia no la abría para nada. No oraba más que el día que estaba yo aquí, y eso a medias. ¿Cómo no quería yo fallarle a Dios si no había ninguna comunión con Él? Cuando uno no tiene una comunión con Dios, no hay que lo respalde. Lo que nos respalda a nosotros como cristianos es la comunión que podamos tener con Dios. Y cuando yo empiezo a leer la palabra, empiezo a encontrar unos versículos muy hermosos, ¿verdad? Le empiezo a hacer llamadas al pastor. Me acuerdo que venían dudas a mi mente, y uno de ellos era en 2 de Corintios 5:17, y dice así: que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Entonces yo entendía que esa palabra era para mí, que Dios ya había borrado mi pasado y Él me había perdonado lo que yo en tiempo pasado había cometido muchos errores. Y es lo que debemos de entender. Hay una parte en Mateo 6:6 donde dice que la oración dice: toma tu lugar, vete a un lugar que sea tuyo, íntimo, y ora a tu Padre. Hace poco yo oía una prédica que me llamaba mucho la atención. Decía esa prédica que Él es nuestro Padre. Un padre siempre va a perdonarnos a sus hijos. Yo le doy la gloria y la honra a Dios porque Él restauró nuestro matrimonio. Era un matrimonio en el cual ya no había nada bueno. En una ocasión yo le pegué a mi hijo drogado, alcoholizado, como si me estuviera peleando yo con una persona grande. Y así tal cual me recuerdo, y es algo que es triste, pero todavía me le subía arriba cuando él era un niño y le pegaba así, y ella, pues claro, es su madre, se metía y quería defenderlo. Mi hija encerrada en un cuarto cuando yo le decía a ella: fue día malo. No se oía música, no se prendía tele, nada, era un silencio total en mi casa. Mi hija no salía del cuarto por el miedo que tuviera a que ella fuera a decir algo, o mi esposa o mi hijo, y vaya a salir Benjamín, y Benjamín lo único que hacía era golpear. Ah, sí, para eso se creía muy bueno. Yo decía, yo era valiente. No, valiente debo de ser para las cosas del Señor. Ahí es cuando de veras demostramos la verdadera valentía, si somos o no somos varones, ¿verdad? Y fue una vida muy fea, ¿verdad? Cuando yo me separo de Dios, cuando regreso a los caminos del Señor,
pero fueron momentos muy difíciles que lo que me trajo a dar testimonio y gloria y honra a Dios fue que yo le comentaba a mi pastor: aquí yo he visto cosas maravillosas que ha hecho el Señor en esta iglesia. Y ahora que cumplimos 23 años, mi señora me mandó una foto donde estamos de tiro bien chamaquillo. No, estaba delgado y con pelo, es cierto, sí, tenía aquí un bucle, ¿no? Y decía: ¿qué con mi vida? Yo veo las maravillas y la grandeza y el poderío del Señor demostrado en esta iglesia, pero ¿qué con mi vida? Y clamando a Dios, yo sentía que esa necesidad tan grande de decir: yo quiero subirme a darle la gloria y la honra a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y aún déjeme decirle, hermano, que cuando nosotros le hemos fallado al Señor, Él siempre extiende sus brazos. Siempre va a extender sus brazos. Él lo único que quiere es que nosotros nos postremos delante de Él y le digamos: Señor, reconozco que te he fallado, perdóname, Padre. Es lo que quiere el Señor, que nosotros reconozcamos y que lo sintamos desde el corazón. Y es lo que produce el verdadero cambio. Nosotros como creyentes nos la podemos pasar diciendo toda la vida que somos cristianos, pero desde el momento en que no abrimos nuestra Biblia, en que no tomamos tiempos para orar, tiempos en intimidad con Dios, eso es lo que hace un verdadero cristiano. Mi vida está llena de imperfecciones, mi esposa lo sabe. Cuando oigo el testimonio de mi esposa, digo: gracias, Señor. ¿Por qué? Por la mujer maravillosa que pusiste a mi lado. Porque todo el mundo me dice, aún los que no conocen del Señor, me dicen: no, hombre, otra como ella no te hallas. Y otra como ella no te hallas. No, gloria al Señor por la mujer que puso a mi lado, por los hijos tan maravillosos que tengo. Y aún seguimos clamando por mi hijo Alejandro. Y yo sé que algún día el Señor va a restaurar su vida. También le quiero dar gracias a Dios por el grupo de intercesión, que no, hombre, aquí estuve como 4 o 5 años, ya no sé cuántos. Gracias a Dios es ese ministerio tan hermoso que Dios puso en esta iglesia. Hay un versículo que está muy bonito, Ese versículo me lo enseñó un hermano de aquí, mi hermano Ole, en un ratito de estar echando watts. Y es Proverbios 17:17. Dice: todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Ha habido aquí gente que sabe que yo le he fallado al Señor y me dicen: hermano, estamos con usted, vamos a orar por usted. Y uno de esos grupos ha sido el grupo de intercesión. Intercesión, casi nadie damos gracias a esa gente tan maravillosa que se la pasa orando por nuestras necesidades. Gloria a Dios por sus vidas, ¿verdad? Y bueno, traigo bien hartos versículos, pero siempre digo una cosa ya y aquí es otra. Pero dentro de lo que cabe, yo le quiero dar la gloria y la honra a Dios por haber cambiado mi vida. Si no hubiera sido por la misericordia y el amor de Dios, nuestras vidas no hubieran cambiado. Yo les invito, hermanos, a que le den todo al Señor, a que nos entreguemos por completo a Dios, no a mitades. No de que si hoy me salió una fiesta y que son los 15 años de tal, no, pues hoy no voy a la iglesia. No, hermanos, Dios es primero. Y créamelo, Dios puede cambiar su vida, así como cambió la de mi esposa, la mía, las cosas tan maravillosas. Yo decía: ¿cuándo me voy a subir? No, ¿cuándo? Yo no me subo ahí. El día de hoy estoy aquí con gozo. Hace rato le pedí a Dios que me quitara los nervios, pues no es fácil. Pero le doy gracias a Dios porque hoy estoy aquí. Gracias a Dios también quería agradecer desde aquí, porque Dios ha puesto gente maravillosa. Las primeras personas que nos compartieron, Israel y su esposa Mari, el pastor José, que mucho nos hizo la lucha, mi hermano Oralia, mi hermano Felipe,
que iban a la casa y no se les abría cuando ellos sabían que estábamos ahí. Y yo le decía a mi mujer, no les abras. A Pati y a Daniel, no, Daniel apenas veía que entraba yo por esa puerta y luego me alcanzaba. Y yo como que ahí viene el hermanito otra vez. Pero gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios por sus vidas y a seguir echándole para adelante, hermanos. ¿Verdad? Porque de otra manera no. De otra manera no. Gracias a mis pastores que también me ha dado mucha palabra cuando he estado en momentos de dificultad. Así como me ven aquí, mi hermana doña Carmen, ella lo sabe, que nosotros no teníamos absolutamente nada. Nosotros cuando nos casamos teníamos una parrillita de esas de las que tienen un resortito, ¿verdad? Y ahí se calentaban los frijoles en tiempos porque se calentaba la tirilla esa y se rompía, ¿verdad? Las cosas, ¿saben qué es lo que nos lleva a estar así? La fidelidad a Dios. No hay otra cosa más que serle fiel al Señor. ¿Quién dijera que yo me iba a ser trailero? La mamá de ella me decía, no hombre, ¿qué quieres con ese pandillero? Y si era así, mi brazo está todo tatuado. Y me tatué hermanos, porque era derecho. Si he sido zurdo o si he sido diestro, me tatuo los dos, porque yo me los hice. No, pues no tenía dinero para pagar. Pues dije, yo aprendo conmigo. Pero yo era un pandillero, adicto, era de lo peor, alcohólico, golpeador, infiel. Y Dios ha restaurado mi vida. Es una cosa tan maravillosa. El día de hoy puedo tener nietos. Hace poco le decía yo a mi señora, la palabra dice que los nietos para uno como abuelo son como coronas. Gracias a Dios mi hijo tiene 3 niños y es tan hermoso poderlos ver. Le pido a Dios que me dé vida, ¿verdad? Para poderlos ver crecer. Pero quién dijera que una persona que estaba sumergida en las adicciones iba a alcanzar eso. Todo es porque Dios así lo quiso. No tengo con qué pagarle. Hace rato le decía, Señor, ¿cómo pagar todo tu amor? Con nada le pagamos la salvación que nos ha dado. ¿Con qué la pagamos? Con nada, ¿verdad? Porque Él nos reconcilió con Dios. Lo dice en el libro de Romanos. Él trajo reconciliación cuando nosotros éramos enemigos de la cruz. Solo por medio de Jesús alcanzamos esa reconciliación. Y aún ha habido momentos muy difíciles, pero aún así, hace poco leía, yo los amo porque el pastor nos los deja de tarea, y encontramos ahí que David aún dice en un salmo que aún cuando estén delante de él muchos ejércitos, él siempre va a estar confiado en Dios. Y así es como Dios pide que vivamos con Él. Pero no basta con decirlo, tenemos que hacerlo, sentirlo en nuestro corazón, que en realidad Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, pues yo le quiero dar gracias y gloria a Dios, honra a mi Señor por 23 años en los cuales no ha sido fácil, pero aquí seguimos. Aquí seguimos, gracias a la congregación, ¿verdad? Porque también pues yo siento que soy una persona que digo, me llevo bien con todos, ¿verdad? Entonces le doy gloria y honra a mi Señor y espero sea de edificación para sus vidas, hermanos, ¿verdad? Gracias, que Dios les bendiga. Cuando nuestro hermano Benjamín está internado en Temazcali, él quiere salir porque no sabe cómo está viviendo Betty. Así que él quiere salirse. Él dice, ¿y cómo es que están sobreviviendo? Y yo estoy encerrado aquí. Así que él quiere salir, quiere ir a ver cómo está su familia.
pero al mismo tiempo Betty no quiere que salga porque quiere que se restaure completamente. Y entonces ahí en Temazcali de la oficina le dicen: ¿qué fue lo que te dijeron, Betty? ¿Qué fue lo que hiciste? Que no le dijera a él mis necesidades que yo tenía aquí afuera, porque si yo le decía, él iba a querer salirse. Y yo me acuerdo que dije: ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Yo no tenía dinero. Los domingos le teníamos que llevar comida para comer con él. Él me pedía carnitas y yo no tenía dinero. Me pedía talco para sus pies, pero en aerosol, y ese es muy caro. Yo le quería comprar el de 10 pesos, pero quería el en aerosol. Yo tuve que llevar a mis hijos presentables. Le digo que yo compré ropa en el mercadito. Siempre he sido muy chacharera. Me encanta andar en los mercaditos comprando ropa usada. Este vestido que traigo es de ahí. No me da vergüenza porque Dios ya me hizo libre. Yo tengo que, como pude, les conseguí ropa a mis hijos, se las lavé, se las planché, y llegamos con él. Le digo: hasta venimos estrenando, hasta estrenamos cuando tú no estás. Imagínate qué bien estamos. Pero era una total mentira, porque en mi casa no tenía ni qué comer. Me tenía que ir a la casa de mi mamá porque yo no tenía para comer en mi casa. Yo le eché mentiras para que él quisiera quedarse a terminar su tratamiento. Era un tratamiento de 2 a 3 meses, en el cual él duró solo 5 semanas, no llevó a cabo. Al salir dura 5 meses aparentemente bien, y a los 5 meses ¡zas!, vuelve a recaer. Pero con todo y eso, yo me alegré en Jehová, porque Él es mi rescatador, Él es mi escudo. Y yo creo que de tanto que yo le pedí a Dios, ha de haber dicho: esta mujer no me va a dejar en paz, le tengo que conceder los deseos de su corazón. Y de esa manera es como tenemos que seguir, ¿verdad? Como decía mi esposo, tenemos no solo que decirlo, tenemos que creerlo, que se vea el gozo en nuestro corazón, en nuestra mirada, el amor hacia los demás, no andar siempre enojados, siempre ser felices y fieles a Dios, porque Él nos ha dado tanto. Yo era de las personas que siempre caminaba agachada, siempre triste, sin motivos para vivir. Y ahora soy una loca. Dios me permitió estar en el ministerio de panderos, danzarle, aunque ahorita estoy, gracias a Dios, ahora en el ministerio de Ujieres, ando allá atrás danzándole. Ya se me olvidan un poco las rutinas, pero yo creo que para Dios yo le danzo hermoso, porque soy su hija, porque siempre yo les digo a las mujeres: Dios nos cuida como la niña de sus ojos, y así es como lo debemos de tener presente. Somos sus princesas hermosas, somos hijas de un rey. Le doy gracias a Dios por mi vida, por la de mis hijos, por nuestros pastores, aún por la vida de ustedes. Y si alguna vez he venido, si les he faltado al respeto, si he sido grosera, a veces he traído problemas, a veces aquí estoy sonriendo, pero por dentro estoy que mi corazón está hecho pedacitos. Pero Dios me ha hecho libre y ha concedido tantas peticiones en mi vida, y creo que ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Dios les bendiga. En ese tiempo en el cual ellos se convirtieron, dentro de esa calle donde ellos viven, empezaron a suceder cosas muy especiales y se convirtieron varias gente de ahí, entre ellos doña Carmen, que es testigo de los gritos y de todo lo que se oía, ¿no? Hace poco don Benjamín me decía que un día se dio cuenta él que le hacía falta hacer más ejercicio. Yo le dije: ¿y cómo se dio cuenta? Dice: porque un día me peleé con el vecino. Dice: estábamos ahí bien dándole todo, pero dice, después de que ya le había puesto así medio feo, dice, le dije: ya estuvo, ya te puse, ya que, ya no. Dice: pero yo le decía porque ya no aguantaba más. Entonces dice que el vecino le dijo: no, sí, está bien, ahí queda, bueno. Y entonces dice: qué bueno. Dice: si hubiera dicho que no y le seguía, me hubiera puesto una arrastrada, dice, porque ya no traía yo fuerzas. Y anécdotas como esas que nos
nos compartía, y que todos sus vecinos ahí son testigos de todo lo que hoy en día sus vecinos son testigos, que se siguen escuchando gritos, ¿va? Gritos como aleluya. Ahora gritos diferentes, ahora música que exalta a Dios, y que dentro de esa cuadra Dios hizo muchas cosas muy especiales justo en ese tiempo. Doña Norma también aquí está, que nos acompaña. A Coy la conocen. ¿Quién más de toda esa cuadra? Hubo varios ahí que conocieron a Dios, y Dios empezó a hacer cosas muy especiales. Ahí se abrió la célula. Dentro de esa célula llegó doña Marianita, y luego llegaron por allá don Ismael, ¿va? Nos decía no vayan a hablar nada de las imágenes porque se van a enojar, decían, y creo que el primer día que fueron fue de lo que hablamos. Y véanlos, aquí están, gracias a Dios. La verdad es que Dios ha hecho cosas bien increíbles, y le queremos dar gracias a Dios, porque escucharlos impacta, pero se imaginan lo que es vivir eso, vivirlo, lo que ellos vivieron, y a pesar de todo eso saber que puede haber una esperanza, que las cosas pueden cambiar. Dios es bien fiel, no solamente con ellos, sino con las siguientes generaciones. Y como decía don Benjamín, ahora que están ahí Sammy, los gemelos, ¿va? Ellos pueden ver las siguientes generaciones, y verlos aquí buscando a Dios es algo increíble lo que Dios hace, y la verdad nos gozamos y le agradecemos a Dios por lo que ha hecho en sus vidas en este tiempo, en estos 8 años que hemos visto todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así que yo quisiera pedir en esta tarde si nos pudiéramos poner de pie, y quisiéramos hacer un llamado hoy. La verdad es que en esta tarde nos gustaría orar por todos los matrimonios que hay aquí, todos aquellos matrimonios que hoy nos acompañan, porque bueno, también esto fue algo muy especial. Resulta que cuando pues ya les platicaba Betty, ¿no? Que llega con su mamá y le dice, pues estoy embarazada. Así que propiamente que se iban a casar, pues más bien ya venía César allá asomándose ya. Entonces don Benjamín, ¿qué le dijo su suegra? No, fue algo bien curioso, porque pues yo tenía 16, ¿verdad? Ella es más grande que yo, ¿verdad? Meses, dice. Y me decía, le digo, yo siempre en las pandillas y eso. Y me decía, le digo, oiga, no, pues sí me caso. De hecho, yo me quiero casar con su hija. Yo quiero a su hija. Ella estaba chamaco. Me dice, pues qué bien, no, pues es que de hecho te tienes que casar. Le digo, no, sí, yo no, digo que no. Le digo, nada más deme un mesecito, no, pues en lo que agarra agua la nube. Dijo, ¿qué? No, mijo, ¿cómo que un mes? Te me casas mañana mismo. Lo que no se hizo en caliente, en frío menos. Todavía ves que voy a la casa de mi suegra, ¿qué, suegra? Lo que no se hizo en caliente, en frío menos. Ahí ya vas a empezar. Pero así me casé a los 3 días. De hecho, yo le comentaba al pastor, es algo que aún como jóvenes pueden aprender de eso, que el no hacer las cosas bien delante de Dios puede atraer consecuencias. Porque cuando uno le pide sabiduría a Dios, le pide entendimiento, que se haga su voluntad, no la de uno, las cosas son muy diferentes. Y aquí en la iglesia hay gente que ha hecho las cosas así. Entonces, como jóvenes deben de pedirle también a Dios que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Él no les va a traer nada malo, eso totalmente garantizado. Hacer la voluntad de Dios y que sea en los tiempos adecuados, ¿verdad? Nosotros nos casamos muy jóvenes y no, sí le batallamos, pero gloria a Dios que hoy estamos aquí, ¿verdad?
Siempre que don Benjamín me platica de Betty, me platica mucho eso. Dice, es que ¿dónde Dios me pudo haber regalado otra mujer como ella? Y bueno, en este año veíamos que entraba en una camioneta muy bonita, ¿no? Y don Benjamín me decía, es que es para mi esposa, ¿no? Está tan agradecido él por toda la paciencia, por todo su amor que ella mostró, que quiere hacer todo lo que está en sus manos él por agradecerle a esa mujer que Dios puso a su lado. Así que la verdad, todo lo que ellos han vivido no ha sido nada sencillo, pero los milagros de Dios son de verdad grandes. Así que hoy nos gustaría orar por todos los matrimonios. Pueden pasar aquí al frente. Tu hermano Betty, don Benjamín también nos van a apoyar. Anita, ven. Pero vengan, pasen aquí todos los matrimonios. Hoy nos gustaría hacer una oración por ustedes. A veces las cosas no son sencillas, a veces las cosas son complicadas. Hace algunos años atrás estaba atendiendo una célula allá en Pavón, en la colonia Pavón. En aquel entonces estaba ahí viviendo un hermano de Mónica Liñán, nuestra hermana Moni. Él estaba enfermo de los riñones. En aquel entonces estuvimos ahí con él, lo conocimos, estuvimos orando con él. Hicieron el trasplante de riñón después de haberlo dializado, y dentro de al poco tiempo de haberlo trasplantado, algo se complicó y él falleció. Dentro de ese proceso él tenía 3 hijos, bueno, 2 hijas, un hijo, y dentro de ese proceso, cuando él fallece, como familia de alguna manera se separan un poquito, se alejan un poquito de Dios. No sabemos mucho de ellos, pero una de sus hijas que le compartíamos, hoy en día está llegando allá a la iglesia en Peñasquito, pero sucedió que un día ella, en su desesperación de las situaciones que estaba viviendo, estaba en su casa y dijo, me voy a meter al baño y me voy a ahorcar. Mientras estaba preparando para ahorcarse, tocan a la puerta. Y tocando a la puerta era una hermana cristiana, y le dice, oye, te vengo a dar un mensaje de esperanza de parte de Dios. Y ese día ella se queda escuchando el mensaje, cae de rodillas, es quebrantada, empieza a llorar, conoce de Dios, y ahí está, siguiendo a Dios, buscando a Dios al día de hoy, y está congregándose allá en Peñasquito. La otra hija se aparta, tiene una vida muy muy complicada, muy difícil. Ella se llama Carolina, conocemos como Caro. La conocí en aquel entonces siendo una adolescente. Hoy en día es mamá de 3 hijos, de dos hijos. Y en este momento, justo en este momento, recibimos una llamada. Ella está internada en el hospital, está muy muy grave. Entonces yo quisiera que antes de que oráramos, hiciéramos una oración por ella, por esta otra hija, donde la verdad en su matrimonio, el alejarse de Dios, hacemos tantas cosas que no nos va tan bien. Y en este momento tal vez Dios va a decidir sobre su futuro. Al menos en el hospital ya no le dan más esperanza, pero ¿por qué no cierras tus ojos? Bueno, mientras voltean hacia allá, don Benjamín le da un abrazo. Quisiera pedirle a sus hijos que si pueden venir a orar por ellos también, por sus papás.
quiero dejar el micrófono a don Benjamín mientras voltea. Ya sabes que a mí me da pena todo esto, pero lo que me haces hacer, mujer. ¿Te quieres casar conmigo? Te quiero mucho. Te amo, negra. Es que nada más estamos casados por el civil. Bueno, es que nosotros nada más estamos casados por el civil, ¿verdad? Y desde hace mucho tiempo tenemos esa necesidad, pero por una o por otra cosa no se nos ha dado, y más que todo es recibir la bendición de Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias, iglesia. Ahora que nos casemos están todos invitados. Que Dios los bendiga. Solo que le vamos a decir como dijo su suegra. Tiene que ser rápido, nada de que Miércoles. ¿Pueden sus hijos venir aquí con ellos y darles un abrazo a sus papás? Ellos son parte de este testimonio tan increíble. ¿Dónde está Sammy? Sammy, córrele, ven Sammy a darles un abrazo a tus abuelitos. Guardo un sobre de un diezmo en mi Biblia, la otra vez lo enseñé aquí, pero guardo un sobre de un diezmo porque don Benjamín cuando pone así en su diezmo en los sobres, pone a veces algo, ¿no? Cuando nació Sammy, puso ahí, ya soy abuelo. Y lo puso con tanta emoción en el sobre, ¿verdad? Quería que yo lo guardo ahí en la Biblia, capté esa emoción de él y yo decía, wow, qué padre esa emoción que él captó al recibir la noticia de que ya era abuelito. Así que, iglesia, pueden ponerse de pie, vamos a bendecirlos. Precioso Dios, gracias por estas vidas, por este matrimonio, por este milagro, Dios, de vida. Hoy les bendecimos, Señor, y te damos gracias por hacerlos parte de nuestra familia. Gracias, Dios, por cada vida que han ayudado, por cada consejo, Dios, por cada palabra de ánimo, Dios, por todo lo que han experimentado, Señor. Hoy produce vida, Dios. Cuando el enemigo los quiso matar y destruir, Dios, tú llegaste y diste vida y vida en abundancia. Hoy te damos gracias por sus vidas, por su testimonio, Padre, y por lo que ellos pueden hacer, Dios, por lo que ellos pueden hacer a través, Padre, de sus vidas. Corazones cambiadas, Dios, palabras que nunca pensó que él iban a salir de su corazón, de bendición, de ayuda hacia los demás, Padre, de nuestra hermana Betty, de don Benjamín. Ahora salen, Dios, gracias. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Dios, con que has estado obrando en sus vidas. Les bendecimos, Señor. Les bendecimos. En el nombre de Jesús, gracias. Mil gracias. Amén. Amén. A veces Dios nos permite ver tantas cosas como iglesia en diferentes momentos. En este año pudimos ver muchos matrimonios restaurados, sanados, y le damos gracias a Dios. El último milagro fue el de Aarón, ¿se acuerdan? Apenas acaba de pasar, hoy no pudo venir, pero Dios restauró en medio de un proceso tan complicado como el que él vivió, inclusive estando en la cárcel. Así que Dios es bueno, Dios es fiel.